Muy buenas, mancheguicos, mancheguicas, ¿qué tal? Por segunda vez, solo sabe una persona, por primera vez para vosotros. Hoy tenemos un podcast diferente, tenemos un podcast del que no vamos a hablar de fútbol, hoy vamos a hablar, bueno, sí, hemos tenido de viajes, pero que es totalmente diferente a lo que vamos a hablar hoy. Hemos tenido a Yuju Travel, que ya no digo Yugu, Yuju Travel. Ujú. Hoy tenemos con nosotros a Manu, de Ruta Inti. Hola, Manu. Hola López, encantado. Ahora sí, ¿eh? Esta, Ahora esta, esta, ya, esta entrada ahora ya ya ha me ves. llegado. Manu, ¿qué haces en Ruta Inti y qué es Ruta Inti? Bueno, siempre nos cuesta un poco como explicar lo que es el proyecto porque tiene muchas ramas y es algo bastante complejo, ¿no? Pero yo diría que a mí me gusta siempre decir que Ruta Inti es algo que hace el mundo un poquito mejor. Dentro de que creo que al final todo el mundo tenemos que aportar algo, ese es un poco el granito de arena que creo que aportamos. ¿Y por qué? Porque es un proyecto que conecta con lo más esencial de las personas, que es como esa base que tenemos en común todo el mundo, y a partir de ahí desarrolla algo, ¿no? Y una vez que una persona conecta con esa esencia, con esa bondad, yo creo que tenemos todo el mundo dentro, pues el resto de la vida se desarrolla de otra manera. Entonces, ¿qué es Ruta Inti? Ruta Inti es un lugar donde quitarse esa mochila, no literalmente, porque lo que hacemos es llevar una mochila todo el mes, pero es como quitar toda esa mochila de necesidades aprendidas o que cargamos de esta sociedad y nos damos cuenta que la vida es mucho más sencilla y lo maravilloso que es vivir la vida en presente, mirándose a los ojos, cara a cara, dejando el móvil a un lado y eso, y dándonos cuenta de que la vida es vivir y conocer gente y descubrir, sea uno, y descubrir a las otras personas. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? ¿Cómo intentamos que se puede conseguir? Desarrollando una aventura, un viaje de 4 semanas de duración con una cantidad grande de gente. Este año vamos casi 200 personas, jóvenes entre 18 y 25 años. ¿Y por qué tiene este formato? Porque creemos mucho en dos conceptos. Uno, el hecho de que la duración es importante, porque cuando nosotros viajamos durante una semana, más o menos esa semana siempre estamos consumiendo un poco de energías que traemos de casa, ¿no? La segunda semana, más o menos todavía vamos aguantando, pero cuando acaba la segunda semana y uno se da cuenta que le quedan 2 semanas más, de repente dices, wow, es que ahora este es mi hogar. Esta dinámica de vida de cambiar cada 2 días de lugar, de llevar una mochila con todo lo que necesito, eh, me tengo que sentir a gusto porque esta es mi casa, esta es mi familia y este es mi lugar ahora. Entonces, la duración es importante y la cantidad de gente también, porque el espíritu de comunidad, de colectivo, es muy importante, porque cuando uno en una expedición tan larga, en 4 semanas, puede tener días en los que tienes un bajón o que estás peor, y lo que te sostiene es la comunidad. Entonces, siempre a mí me gusta decir que la comunidad en la ruta es más importante que el individuo, porque cuando uno está mal, es la comunidad la que te acompaña y te hace terminar ese día. El día siguiente sale el sol, por suerte todos los días, y el mundo se ve de otra manera. Entonces, bueno, espero haberte dado así como una pincelada romántica de lo que es Sí, Ruta Inti. como digo yo, dejando al lado la tecnología, dejando al lado los ordenadores, dejando al lado la televisión, que por lo que se ve que de joven necesitas eso, como si fuese tu día a día, y luego ya conforme van avanzando los años, dices, He perdido el tiempo", ¿no? Ahora lo que queréis, los, ¿no?, monitores, la gente que está en ese grupo, es decirle, en un futuro os vais, entre comillas, a arrepentir, que ahora que tenéis las fuerzas, ahora que tenéis el aprendizaje, ahora que tenéis las ganas, podéis hacerlo, ¿no? Más o menos es esa referencia, se puede basar de ahí. Efectivamente, Ruta Inti es un programa académico ante todo. O sea, nosotros tenemos un programa con talleres, con ponencias, que si quieres luego como desarrollamos un poco más. Pero al final, todo el contenido tiene sentido porque lo desarrollamos en esa base de aventura. Y aventura no significa tirarse por una tirolina todos los días para ir a desayunar. Aventura significa eh, querer enfrentarnos a eso, a quitarnos el móvil, a utilizarlo lo menos posible, a entender que no hace falta más que lo que llevamos en una mochila para un mes y que de repente procesos que en casa son como algo instantáneo, como puede ser calentar la comida, o como puede ser ir al servicio, tirar de la cisterna, lavarse la cara, ducharse, bueno, pues de repente en la vida real eso no es así. La vida real es un proceso en el que las cosas hay que trabajárselas y a lo mejor no todos los días te puedes duchar, o la comida, pues tienes que hacer una serie de cola, trabajarla, cocinarla, y todo eso es lo que se aprende, que
en esos procesos, en esas actividades manuales, uno entra en contacto con la vida de verdad, que es lo que nos pone la naturaleza un poco al servicio del ser humano y no la tecnología que al final nos está eh, pues alejando de ese contacto, ¿no? De hablar, de conectar y de darse cuenta que dices, es que no quiero estar en otro sitio, quiero estar aquí contigo, charlando y disfrutando porque esto es la vida. Y conocer gente nueva, ¿no? También Ujú. lo importante, conectar Correcto. y coincidir. Porque también, como se ve el otro día en la televisión, los jóvenes de ahora van a la carnicería y no saben pedir. Se lo dejas en bandeja, nunca mejor dicho, más caro, y no quieren. Igual que mucha gente ya no coge ni las llamadas telefónicas. La cuelga y le envía por WhatsApp. ¿Qué quieres? Por no coger, por no hablar. O sea, se está la gente atontando. Mm. Lo Y que luego yo. hay una cosa, que ahora que comentas esto, interesante, que por ejemplo se escucha mucho, ¿no? Cuando la gente va a Madrid, al metro, y dice, no, es que Madrid es una ciudad muy, bueno, pues estaba en el metro y todo el mundo va como muy triste en su mundo, con los cascos, es que todo el mundo va muy serio, y digo, pero te has dado cuenta que tú ibas igual, que tú eras parte de esa masa gris. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, que en la vida estamos siempre como viendo el otro, hablando del otro, pero no nos damos cuenta que lo que tenemos que trabajar es nosotros para a partir de ahí también como aportar a una sociedad y aportar a nuestro colectivo. Entonces, creo que estamos como muy alienados en general y yo creo que Ruta Inti y este tipo de proyectos pues acerca pues a la realidad de la vida. O sea, al final, fíjate, es una cosa que hace un par de semanas pensé que nunca había pensado y creo que este tipo de proyectos y Ruta Inti es como una resistencia. O sea, es como resistirse a perder la humanidad de la vida. Entonces me parece que es una acción casi política. ¿Cuántos años lleva Ruta Inti? Y ahí, tú entraste y en qué año entraste tú. ¿Hace Mm. cuánto entraste tú y cuántos años tiene Ruta Inti? Ruta Inti lleva 10 expediciones, 10, 11 años, porque en el COVID no realizamos expedición. 10 expediciones cada verano, digamos, europeo. Viajamos durante 4 semanas a un país distinto, con eso, con mucha gente de todo el mundo, principalmente españoles, pero de todo el mundo. Entonces, bueno, pues yo tuve la suerte de conocer Ruta Inti en el 2018. En el 2016 cumplí mi sueño, absolutamente era mi sueño de toda la vida, estaba pensando en eso, que era ser monitor de la Ruta Quetzal. Como te comentaba, una prima mía, Dolores, fue monitora de la Ruta Quetzal pues en el año 91 y yo siempre habría crecido con esa ilusión. El mundo que creó Miguel de la Cuadra Salcedo y este formato que hace que la vida sea un poquito mejor, pues era mi sueño. Siempre me he estado formando para ser monitor de la Ruta Quetzal. Tuve la suerte de serlo en el 2016 y después, bueno, pues probé también otro proyecto, España Rumbo al Sur, también liderado por Telmo, que es también familia de Miguel de la Cuadra. Y al año siguiente, bueno, casualmente yo estaba en Cuba realizando unos estudios y vi que Ruta Inti viajaba al Amazonas. Entonces, bueno, pues obviamente pues era la ilusión también de todo aventurero y allá que fui, me di cuenta que era un lugar maravilloso, muy cuidado, en el que se cuida a la gente por dentro, por fuera, lo que es el programa, lo que es el acompañamiento emocional. Obviamente siempre hay cosas que aprender y que mejorar, pero decidí que era el lugar en el que quería estar. Entonces hablé con dirección y desde el 2019 pues soy el jefe de expedición en Ruta Inti. Jefe de expedición. Vamos a ver un poquito cómo va Ruta Inti, ¿no? Vamos a empezar desde la base, que es cómo apuntarte, o la gente que lo conoce tendrá muchísimas dudas, ¿no? La gente, ¿cuáles son las dudas que tiene la gente? ¿Qué pregunta por mensaje? Vamos un poquito a poco. Ruta Inti, para apuntarte, ¿qué es? Si tengo 28, 29 años, ¿puedo ir? No, sí. En el año que tengo 17, si cumplo los 18, ¿puedo ir? Ujú. ¿Cómo es? Explícanoslo un poquito. Para participar en Ruta Inti hay que tener entre 18 y 25 años el día que empieza la expedición, es decir, a mitad de julio. Siempre vamos de mitad de julio a mitad de agosto. Pero eso es para ir como expedicionario, expedicionaria. ¿Qué pasa para la gente que tiene más de 25? Que digo, siempre digo yo, aunque no lo parezca, también tengo más de 25. Y se puede ir como equipo. ¿Por qué? Porque de esas 200 personas, 50 personas son equipo en la que no hay ningún tipo de límite de edad, ni inferior ni superior. Esas personas se distribuyen en 5 equipos, además del equipo de dirección, al cual tengo la suerte también de pertenecer, junto con Nano, el director, Pablo, subdirector, hay un equipo maravilloso de personas.
y soñadores, porque es lo que nos hace seguir para adelante el sueño de esta aventura. Y luego tenemos 5 equipos: el equipo de comunicación para contar lo que sucede, el equipo de intendencia, que es el sustento que nos da de comer, permite que nos podamos mover en la expedición y al final es uno de los pilares más importantes de la ruta. Y también mueve el material, instrumentos, por ejemplo, como tenemos aula de música. Luego tenemos equipo de salud, compuesto por personal tanto de enfermería como de medicina, en el que tratamos de desarrollar no una medicina entendida como una consulta médica, sino como otro tipo de acompañamiento mucho más allá de eso, porque de hecho en la expedición las consultas no solo son el horario de consulta, que también lo hay, sino que es diario, son dudas, es aprendizaje. Hay mucha gente que no se ha enfrentado nunca a estar un mes fuera de su casa o sin acceso a un baño, por ejemplo, todos los días, y eso puede crear algún tipo de, ¿no?, de cambio Eso te iba a decir, digo, lo más duro o lo que más se tendrán que quejar y doler será la barriga, ¿no? A la hora de comer y de poder ir al baño. Sí, pero fíjate que es algo que el ser humano se acostumbra muy rápido, ¿eh? Y que luego casi que nos tenemos que volver a acostumbrar cuando volvemos a casa. Si es que el ser humano es mucho más básico de lo que creemos. No quiero decir básico, sencillo, creo que es la palabra. Y luego, por terminar con los equipos, tenemos también equipo de académico porque tenemos un profe de antropología, una profe, tenemos profe de música, tenemos profe de cine algunos años, tenemos profe de biología, de antropología creo que ya lo he comentado. Bueno, y entonces de arte vamos a tener este año por primera vez. Y entonces eso es lo que ellos van desarrollando ese programa académico toda la expedición. Y luego, por último, tenemos el equipo de campamento, que son los monis y su jefa de campamento, que son, digamos, yo es el equipo que yo coordino directamente y que somos un poco los encargados de que la dinámica de la expedición funcione, porque 200 personas, obviamente, sí que hay como una relación jerárquica, pero no en cuanto a ideas. O sea, creo que la ruta Inti es un espacio bastante horizontal en el sentido, o que se escucha muchísimo. Todos los días hacemos una asamblea después de cenar, toda la expedición junta, el tiempo que sea necesario para hablar de todas las inquietudes. Pero obviamente el funcionamiento tiene que ser más organizado porque si no sería un caos. Y precisamente una comunidad organizada pues es aquella en la que cada persona sabe cuál es su lugar en la comunidad. No quiere decir que no pueda opinar, pero sí quiere decir que organizarse responde a una organización en grupos, en equipos, en actividades, en horarios. Lo primero que hacemos al llegar es sincronizar los relojes. O sea, tenemos que estar todos ahí a una. ¿Este año dónde vais? A Perú. A Perú. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo os lleva a organizar el viaje a Perú? ¿Vosotros ya tenéis el mes cogido? ¿Ya tenéis la agenda con este día esto, este día otro? Desde hace mucho tiempo. Suena un poco exagerado, pero te diría que organizar cada expedición se tarda toda una vida y te explico un poco por qué. Porque las personas que estamos en dirección y bueno, también en coordinación, eh, hemos tenido la suerte de poder viajar bastante y muchos de los destinos son destinos que ya conocemos previamente, que tenemos un tejido, unas amistades, unas relaciones sociales que nos permiten crear ahí algo. Pero no solo eso, sino que realmente la razón principal, y por lo que digo que también es toda una vida, es que Fernando, le llamamos Nano, el director, él es historiador, especialista en América, y por eso hemos ido muchas veces también a América, porque él es el que arma todo ese sentido ideológico de los lugares que visitamos, en el orden que los visitamos, qué vemos en cada lugar, qué actividades, qué storytelling. Entonces, por eso cada aventura tiene como una columna vertebral, una temática, un eje. Y eso pues lo construye Fernando. Por lo tanto, al final, pues es la experiencia de todo el mundo. Hacemos un montón de viajes previos para conocer gente, para establecer relaciones. Por ejemplo, cuando nos dividimos hacemos convivencias, que le llamamos, nos dividimos en muchos grupos, por ejemplo, para hacer convivencias en comunidades indígenas o el año pasado también en comunidades en el Atlas. Obviamente hacemos grupos para ser mucho menos y eso se construye con un acercamiento muy lento. Siempre hay como un contacto que te pone en comunicación con las comunidades. Poco a poco vas hablando, vas armando unas actividades que tengan sentido para ambas partes. Nosotros lo que hacemos es ponernos al servicio de la comunidad y ver en qué podemos ser también de positivos. Claro, queréis aprender, pues tenéis que ayudar, ¿no? Correcto. Para que te den, tienes que dar. Claro, entonces, vosotros cuando vais, por ejemplo, este año vais a Perú,
ya allí conocéis a gente, ¿no? Que os puedan ayudar, que se sepan y más o menos que se unan a la expedición, ¿no? Sí, en el caso de Perú también sucede que fuimos en el 2018. Hicimos una ruta relativamente similar en una de las partes y luego es que Fernando ha vivido allí, de hecho meses, incluso años, incluso en la propia Amazonía, con lo cual es que conoce perfectamente. Entonces, Ruta Inti se apoya, se sostiene gracias a... no es una agencia de viajes, son actividades que nacen desde la amistad y desde entender la idiosincrasia de los lugares y por qué queremos ir. Entonces nunca hemos contratado como un servicio, nunca hemos contratado, y me refiero en cuanto a viaje, una visita en concreto, sino que se sostiene en algo como mucho más personal, mucho más cocinada a fuego lento, que es como creo que tiene que ser la vida, cocinada a fuego lento. Claro, que ellos también digan, oye, como lo conocen los monitores, vamos a ir. No, ¿no? Ellos también se tienen que ganar los que van, ganarse la confianza de la gente que hay allí, que les enseñen, que les dudas y le preguntan a ellos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el año pasado, ¿dónde fuisteis? El año pasado fuimos a Marruecos y a Canarias. Marruecos y Canarias. Bueno, empezamos en Málaga, cruzamos a Melilla, ahí ya cruzamos la frontera, estuvimos unos 10, 12 días, 13 en Marruecos y luego volamos a Canarias. Estuvimos en La Palma y en Tenerife. Una ruta maravillosa, el 10º aniversario. Claro, porque por ejemplo, haciendo así tipo como si fuese agenda la primera semana, o ahora en Perú, vais a Perú, ¿qué se trabaja en esa primera semana? Al principio, obviamente hay que poner, todo el mundo tiene que entender lo que es la expedición y cuál es la dinámica de la expedición. Entonces, siempre como se habla de las cosas básicas, que son montar una tienda de campaña, cómo montarla, cómo nos organizamos en un campamento, tanto a la hora de plantar las tiendas como a nivel de funcionamiento, siempre están marcadas. En este caso, donde estoy yo como jefe de expedición, el equipo de salud, tenemos una organización como bastante importante. Todas las dinámicas de grupos, los grupos intentamos antes de la ruta que tengan el mínimo contacto. ¿Por qué? Porque hoy en día con las redes sociales es muy fácil tener un prejuicio, O ¿no? Cuando encontrar vamos a ahí. alguien, claro. Entonces lo bonito que es conocer a una persona in situ, en el tú a tú, y además nosotros llevamos la misma camiseta, prácticamente el mismo uniforme toda la gente. Entonces eso hace que la vida parta de una base como común y nos diferenciamos, obviamente todas las personas somos diferentes, pero nos diferenciamos por el cómo estamos, cómo somos, cómo hablamos, cómo interactuamos, cómo vamos desarrollándonos y cambiando y los giros, digamos, de nuestra personalidad incluso durante la expedición, cómo nos abrimos y es muy bonito cómo eso habla mucho más que una estética. Entonces siempre tratamos que el contacto previo sea el mínimo posible. Claro, entonces la primera semana es la de conocerse. La semana cuando montáis tienda de campaña, dormís al aire libre. ¿Solís? Sí, normalmente sí, algunas noches dormimos en pabellón o en algún colegio que nos ceden, pero principalmente dormimos en tienda de campaña o carpa, como se dice Claro, aquí también. en España sí que está prohibido, ¿no? Acampar si no pides permiso en ciertos lugares. Que hay mucha gente que dice que en Francia, ¿no? Y nada más que cruzando Andorra pueden acampar o irse unas fin de semana. Sí, cambia mucho. Y entonces la primera semana es de conocerse, ¿no? De no soléis mover esa primera semana, soléis hacer cosas o si os movéis. Sí, sí, no, nos movemos Es totalmente. constante, cada 2, 3 días o cada día, ¿cómo lo hacéis? Porque también he visto que hacéis sobre tantos kilómetros, cientos de kilómetros durante ese mes. Ujú. Sí, solemos estar en un mismo campamento entre 1 y 3 noches, más o menos, excepto en las convivencias, que solemos estar 5 o 6 días, porque también lo que intentamos es establecer un contacto mucho más humano con la gente que reside y que vive allí, ¿no? Entonces ahí nos gusta participar del día a día y eso se hace con, como decía, a fuego lento, ¿no? En una visita de un día. Pero sí nos movemos, o sea, de hecho este año en Perú el día 4 de ruta, siempre como tenemos ahí como la referencia de ruta, el día 4 al día 5 empezamos ya con la primera caminata y el día 7 tenemos otra. Entonces este año es un reto porque tenemos pocos días antes de tener la dinámica clara de cómo organizarnos, porque obviamente 200 personas andando, hacemos diferentes grupos en función de un montón de criterios, nos organizamos las horas, las llegadas, las actividades. Al final, bueno, pues a ser tantos también nos podemos un poco equilibrar las tareas y repartirlas. Claro, entonces más o menos el mayor tiempo que estáis, por así decir, parados, que a lo mejor estáis haciendo cosas durante el día, es al mismo llegar, ¿no?
Nada más llegar, o sea, ten en cuenta que nada más llegar a un campamento hay que plantar las tiendas. Y estamos hablando de 60-65 tiendas de campaña este año. Por lo tanto, ahí ya está el primer reto, organizarnos, entender el terreno, ver las zonas donde no se puede estar. Por ejemplo, cuando vamos a acampar, siempre Javi Mugueta, que es nuestro profesor de biología, hace un reconocimiento del lugar, no solo porque no haya, por ejemplo, en el 2023 cambiamos un campamento porque había un montón de escorpiones que cuando hicimos la prospección unos meses antes no estaban, pero pues esa noche había muchos escorpiones, decidimos dormir en otro lugar, pero también por si acaso tenemos algún impacto negativo en alguna especie o algún animal que de repente está allí, pues ya puede ser, no sé, alguna nutria en un río o de repente que haya algo también de fauna terrestre en donde vamos a dormir. Entonces el primer reto es montar las tiendas de campaña y el campamento. Y nada más pasar, digamos, ese proceso, empezamos ya las actividades, ya sea empezar a comer, a desayunar, a cenar, dependiendo de qué hora sea, o pues charlas, como te comentaba, visitas culturales, visitas por la ciudad, gincanas culturales que solemos hacer en entornos urbanos. Entonces la verdad que es un no parar todo el día. Aunque también intentamos, o sea, creo que algo bonito que tenemos es el know-how, un poco el saber entender y medir las energías de la expedición. Es decir, cuando uno vive tantas cosas tan intensas con tantísima gente, hace falta interiorizarlas, digerirlas y aposentarlas. Después de la ruta, la gente estamos meses aposentando todo eso que hemos vivido, pero durante la propia ruta también hace falta. Entonces, hay que reservar ciertas horas al día para pensar, para reorganizarse la mochila, que parece algo como físico, pero también es como una especie de meditación muy potente, el volver a colocarte, el sentir que tienes todo bien, en montar tu saco de dormir, tu esterilla, todos son procesos. Entonces, eso también forma parte del aprendizaje, el día a día. Claro, porque a partir de qué día, es como digo yo, vas tú delante, dar la vuelta y ver la cara a todo el mundo y decir, Mm. hoy están cansados. O ya empieza el día de la duda. ¿Ha pasado alguna vez? ¿O tú lo notas? A lo mejor al sexto, séptimo día, o el 12 o el 20, de decir, están mentalmente están hecho polvo, o físicamente. ¿Tú lo notas? Hecho por físicamente, no, mira, te diría que siempre hay como, después de semana y media, quizá hay como un poco de movimiento O de energético, cambio, sí, que tú te de des cuenta. cambio. ¿Sabes qué pasa? Que cuando bajan, o sea, a cada persona el bajón energético de fuerzas le viene en un momento diferente. Entonces, por eso te decía la importancia de la comunidad, porque es muy bonito, porque cuando la gente se empieza a entender lo que es Ruta Inti en ruta y siente que eso es su hogar y su familia, es cuando la gente empieza a tener esos pequeños bajones, pero todo el mundo sostiene la misma energía. Entonces, no hay tampoco un momento en el que toda la expedición se venga abajo. ¿Qué momento o Sí. hay algún momento que te des cuenta que pega el cambio el grupo? De decir, si hay un cambio al mismo llegar, que llegarán con su escudo, su defensa, de voy a dormir con esto por si acaso, que si llevo pulsera de citronela, no lo sé, puede decir tonterías o no puede decir Ujú. tonterías porque no lo entiendo. Pero hay un momento donde ya bajen los escudos, que se sientan a gusto, que sepan lo que tienen que hacer y más o menos cuánto tarda desde que llegáis. Porque yo imagino que yo haría eso, ¿no? Yo me voy a una expedición, llego, la primera noche diría, bueno, segunda, tercera, luego ya el quinto día te cambias a otro lado, ¿no? Le está diciendo, ya me conozco estos 4 primeros días, sé cómo va, pero al séptimo estoy en otro lado. Ujú. Pues mira, te diría que lo que sucede es al contrario. O sea, no es que la gente o sea, después de ciertos días se sienta incómoda o no entienda un poco lo que está pasando, sino que es al contrario, que todo el mundo cuando sale de su zona de confort, y en este caso en la ruta, tardas unos días en entender y en situarte, y a partir del tercer, cuarto día, todo va perfecto. Bueno, perfecto, quiero decir, ya funciona como un mecanismo perfecto, como una comunidad. Entonces creo que es al contrario, no es que haya un bajón, sino que empieza a haber un subidón siempre. O sea, también hay una cosa muy bonita que es una dinámica que hacía Nelson, nuestro antiguo coordinador del equipo de salud. Alguna vez cuando estamos toda la asamblea, digamos, toda la expedición sentada, él pide que cierren los ojos y dice, bueno, que levante la mano a aquella persona que piense que quizá no es el lugar donde debería estar, que se siente un poco también con el síndrome del impostor, porque para participar en Ruta India hay que pasar un proceso de selección y tal. Aquella persona que piense que se le va a hacer muy cuesta arriba la expedición y que siente que a lo mejor no es el lugar. Cierra los ojos y de repente
quien levanta la mano es prácticamente todo el mundo, si no el 100% de las personas. Entonces él pide, obviamente, que bajen la mano, que abran los ojos y él comenta, ¿sabéis cuánta gente levanta la mano? Todo el mundo. Y eso es lo más bonito, darnos cuenta que todos somos iguales y cuando todos nos sacan de la zona de confort, claro, pues tenemos que hacer una serie de adaptaciones. Hay personas pues que tenemos una experiencia ya que nos cuesta menos, pero lo bonito es darnos cuenta que todos somos vulnerables y eso es lo más bonito de una comunidad. Crecer desde la vulnerabilidad, desde el aprendizaje y desde darnos a algo nuevo, ¿no? A lo que no estamos acostumbrados. Es ahí cuando nos concentramos en el aprendizaje, en lo maravilloso de la vida y nos quitamos todos esos conocimientos que creemos tener y al final quizá no tienen tanta aplicación en el tú a tú, en el ser humano. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que más notas? O sea, la mayor diferencia que notas al grupo el primer, segundo, tercer día al ya día 30, al último día del mes, cuando se vienen. O incluso a lo mejor hay una diferencia antes de subirse al avión y llegar en el avión. Creo que cuando la gente llega a la ruta, mucha gente puede pasar unos días pensando que un mes se le va a hacer muy largo, mucha duración para esa sensación de estar aprendiendo y sacándote de la zona de confort de manera continua, porque no es cada día es diferente a otro. Entonces, pensar, wow, voy a estar aquí 28 días. Cuando termina la expedición, lo que les cuesta es pensar en volver a otra dinámica de vida, porque ya es esa su dinámica, ese es su hogar, es como se sienten cómodos, están durmiendo en el suelo, durmiendo en una tienda de campaña, teniendo que ir al río para lavar, para cualquier cosa, y entonces es lo contrario, es que se dan cuenta que qué felices y qué libertad hay en ese modo de vida. Obviamente no es algo que se pueda mantener toda la vida, pero ese mes nos hace ver la libertad tan cerca y sentirla que cuando queremos volver, pues siempre intentamos como traernos esa sensación. O sea, en casa tenemos cosas obviamente maravillosísimas, pero todo lo que hemos aprendido, que no está en el libro, sino que está aquí y aquí, eso es lo que nos tenemos que traer a casa siempre. Esa paz se echa de menos luego, ¿eh? La paz, Luego justo tú lo cuando has dicho. llegas al caos, que es la ciudad, ya esa paz se echa de menos. Manu, la mochila, no la de 72 horas que dice que tengamos. Ruta Inti, ¿qué pone? Tienda de campaña. ¿Cómo se tiene que ir un chaval que va a Ruta Inti? ¿Qué tiene que llevar? ¿Qué se le dice? ¿Qué email o qué carta se envía? Ujú. En Ruta Inti somos muy conscientes del acompañamiento que hay que hacer previo a la expedición, ¿no? De enseñar un poco las dinámicas, cómo funciona, y de esto forma parte el envío del listado de material, que, digamos, estudiamos muy bien, minimizamos absolutamente para que sea un equilibrio entre seguridad, frío, calor, ¿no? Temperatura, cantidad de material, peso en la mochila, etcétera. Entonces, este es el manual, este es el listado que decimos, esto es lo que hace falta. Cada persona lleva una única mochila de 50 litros. La del Camino a Santiago. La del Camino de Santiago, sí, Bueno, sí, como digo más o yo. menos. Sí, sí, sí. La que lleva la placa atrás, para dejar Eso la es. esterilla en el lago arriba. Sí, incluso hay personas que consiguen minimizar tanto el material, ajustarse a lo que damos, que incluso la esterilla, que ahora, bueno, hace muchos años ya hay esterillas hinchables de una calidad que aunque son muy estrechas te permiten dormir de maravilla, que incluso van dentro. El saco, la esterilla va dentro, llevas toda la ropa que te hace falta, incluido todo el tema del botiquín médico, y aún así cabe en una mochila. Y fíjate, antes viajábamos con dos mochilas. Una muy grande que era prácticamente 50, 60, 70 litros como un armario y una que le llamábamos de ataque, que era la diaria. Y hace 3 años nos dimos cuenta que no hace falta tantas cosas, que lo que hace falta es aprender a gestionar el material y pues hay que lavar más o hay que mantener las cosas en mejor estado, pero no hace falta. Y la sensación de llevar una sola mochila te acerca todavía más a esa libertad que tiene una expedición como esta. Entonces, desde que probamos eso no nos hemos salido de la dinámica. ¿Qué va en la mochila? Pues mira, te puedo dar un ejemplo. Porque, perdona, para Dime. viajar, ¿tenéis un transporte ellos transportan la misma mochila cuando vais de lado a lado? ¿O hay un transporte, un coche, una furgoneta que transporta todas las mochilas de lado a lado? Cada persona transporta su mochila. Como debe ser. Claro, porque también es lo que te hace luego apreciar tu mochila, querer ordenarla. Es que es tu casa, es que eres un caracol y un caracol cuida todos los días lo suyo. Entonces, o sea, en Ruta Inti, como participan jóvenes de todo el mundo, quedamos en un lugar y terminamos en un lugar. Es decir, este año 2024, 2025, perdón,
quedamos en Cusco, Perú, y terminamos en Iquitos, en el norte, en la selva peruana. Entonces, durante esos 28 días de expedición hay muchos transportes. Hay barco, hay autobús, que obviamente se puede dejar en el maletero, pero lo que es el transporte diario es de cada persona, para que se sienta también esa responsabilidad, pero no como una obligación, sino como porque al final en la vida hay que responsabilizarse de lo suyo. Entonces, te iba a poner un ejemplo de cantidad de material. Nosotros en Ruta Inti damos las camisetas y damos tres por persona, que de primeras puede parecer muy poco, pero hay gente que termina la expedición con una camiseta limpia, que dice el último día, mira, para la cena final, que es una cena que preparamos un poco más especial, me pongo la que no he utilizado. En plan, ¿cómo? ¿De que de tres no has utilizado uno? No, porque mira, la he ido lavando, me he ido acostumbrando, tal, tal, tal. Entonces, lo importante es la gestión del material, que eso es aplicable a toda nuestra vida. Igual que la puntualidad, yo soy también un poco muy cuadrícula en cuanto a la puntualidad, porque es lo que nos hace funcionar como una A mí expedición. también. Es que ese es el todo, la misma hora, ¿no? En cualquier cosa. Perdona, antes de seguir con las cosas que había, ¿salen de España o salen de donde estén ya con sus camisetas y lo que dais? ¿O lo recogen allí? Lo recogen el primer día. El Vale. primer día entregamos tres camisetas, un pañuelo, que lo tengo por ahí en la mochila, luego si quieres lo enseñamos, un parche, como este, para poner en la mochila, y un boli y una libreta. Y ya. Sí que hay algunos años particulares que los entregamos en Madrid, toda la gente, por ejemplo, que sea de España y que se la podamos dar para que lleven ya sus camisetas, pero lo normal es entregarlas el primer día de expedición. O sea, vosotros salís para allá cargados. Con la mochila, ya sintiendo. Ah, nosotros con las camisetas. Vosotros lleváis Sí, los sí, sí, macutos, sí. lleváis todo, el avión y lleguéis allí Sí. y con viaje, ya con todo. Claro, dais tres camisetas, el pañuelo, libreta, boli. Ujú. ¿Y a ellos qué le decís que tienen que llevar o qué le aconsejáis? Que tienen que llevar dos pares de pantalones, digo, dos pares, dos pantalones, calcetines, jarcillos, todo eso, ¿no? Algo en concreto que no puede faltar. Pues justo, iba bastante bien encaminado. Dos pantalones, a ser posible desmontables, porque nos permite llevar los cortos o largos. Unas botas, unas únicas botas en principio de caña media alta, en función del terreno que vayamos a transitar. También dependiendo de la selva, por ejemplo, el barro, posibles picaduras, pues solemos pedir también como caña alta. Calcetines y ropa interior, también como decimos el número que queremos oportuno llevar. El equipo, bueno, botiquín diario y personal, porque al final nos movemos como expedición, pero cada uno tiene también que sentir que es capaz de mantenerse, de gestionar. Y cuando nos dividimos en comunidades es importante pues, que la gente sea consciente de la medicación que está habituada a tomar y así. Saco de dormir, cada año va cambiando en función un poco de los lugares que visitamos, de la temperatura, esterilla, suele haber un polar, em, Chubasquero, imagino que chubasquero, también, ¿no? llevamos Bueno, una capa de agua. bueno, sí, la de capucha, ¿no? La del como digo yo, el poncho. Efectivamente, el poncho. ¿Sabes qué pasa? Que en Ruta Inti y en general en supervivencia, mejor dicho, la parte de supervivencia que tiene Ruta Inti, es que cada cosa debería tener, tienes que pensar que tenga al menos dos utilidades. Entonces, en el caso de la capa de agua, siempre recomendamos que sean las que son como rectangulares, ¿no? Que no tengan forma cerrada de abrigo. ¿Por qué? Porque cuando por ejemplo, montamos la tienda o dormimos en vivac, que muchos días dormimos al raso y hay piedras, se puede poner debajo del todo esta capa para que las piedras no dañen la esterilla, si en el caso de que sea hinchable, y luego el saco. Lo podemos utilizar si hace mucho frío, lo podemos utilizar también para hacer un refugio, un mini tejadillo en el caso de que llueva y no estemos todavía con la tienda montada. Y es lo mejor que viene para la lluvia, que porque en la selva muchas veces cuando llueve hace calor, entonces al final no te puedes poner algo cerrado, como estos impermeables que estamos acostumbrados que te cierra todo el cuerpo y empiezas a generar una condensación tremenda. Entonces al final tener como los laterales abiertos facilita mucho la ventilación. ¿Alguna vez habéis pensado que eso os ha ido de las manos? ¿En algún momento o alguna actividad que habéis dicho, tenemos, para el año que viene no lo podemos hacer así? ¿Algún caos? No, obviamente siempre, y que lo más bonito de la vida es aprender y siempre hay cosas que mejorar. Pero las personas que llevamos Ruta Inti, em, creo que confiamos tanto en la vida
y en la preparación previa que hemos hecho, que siempre sabemos que hay otro plan dentro de un entorno seguro y de un entorno manejable. Entonces, cuando hemos tenido la sensación de que algo no ha salido, siempre creo que lo que subyace es la sensación de que puede ser todavía mejor, de que empieza la magia. Yo siempre he dicho que la aventura, realmente no sé si es la definición o no, pero yo la aventura la entiendo como aventurarse a la posibilidad de que las cosas no salgan como lo tienes previsto. Aprendizaje. Aprendizaje, y mucha gente piensa, no, a lo mejor no sale como estaba previsto, uy, negativo, uy, no estaba bien preparado. No, es que hay que estar escuchando a la vida y escuchando lo que puede suceder. Y es ahí, en esos momentos en los que te sales de lo previsto y en lo que la vida te va modificando el camino, que es donde aparece la magia. Entonces, lo más importante de Ruta Inti es que los participantes pueden disfrutar el 100% de la expedición porque hay un equipo detrás que siempre nos estamos preocupando por esas pequeñas variaciones y cómo modificar. Por ejemplo, hace un tiempo pues estaban disfrutando de un tiempo libre de un ratito en la playa. Pues luego teníamos unas charlas, de repente en ese momento vimos que estaban disfrutando muchísimo, estaban interactuando, estaban disfrutando de la naturaleza, de la temperatura, de todo, pues decidimos atrasar los talleres. O sea, al final las modificaciones siempre van en beneficio de la experiencia de los participantes. ¿Alguna vez se os ha colado alguien problemático? ¿O habéis tenido alguna riña? ¿Ha pasado alguna vez algo en estos años? Es lo que digo yo, porque o la primera vez o alguna vez ha tenido que pasar. ¿Y cómo se solucionó? Porque eso también es parte de la vida, digo yo. Algunos se han enfadado porque no saben montarla, ha sido tu culpa. No lo sé. Sí, Hay diferente, cada persona es diferente. muy buena pregunta. Mm, No es creo que cier- se os haya ido de las manos ni nada, pero de Ujú, oye, oye, ¿y sí. cómo se soluciona? Sí, en Ruta Inti, obviamente, como en cualquier lugar, hay unas normas de campamento que le llamamos y hay diferentes consecuencias. Por ejemplo, somos muy severos o intentamos, más que severos, tener como concienciar mucho con el tema del móvil. El móvil solo se puede utilizar por la noche, ¿vale? Desde que hacemos la asamblea hasta que nos despertamos todos los días con música en directo, todos los días. El aula de música o alguien que le apetece pues, despertar a sus compañeros. A lo mejor con el tema del móvil ha habido gente como que se lo ha saltado un poco y siempre partimos de la base de esta persona no termina de entender la suerte que tiene y no está entendiendo la pedagogía, la metodología de la ruta. Entonces siempre partimos de ese lugar para cuando alguien no cumple una norma. Obviamente en ese caso, pues con una conversación grupal con la gente a lo mejor que con el móvil no la ha llevado bien, pues vamos dando pasos un poco cada vez en ese sentido de las consecuencias de la norma. Y otras veces, bueno, pues sí que se ha llegado también a tener conversaciones más importantes con alguien que se ha saltado las normas, pero como tú dices, es que forma parte de la vida. Como aprendizaje para esa persona, aprendizaje para nosotros, pensar si se podía haber hecho de otra manera. Y bueno, pero creo que hay algo muy, muy bonito que es que siempre como me refiero al espíritu de la comunidad, y es que cuando una comunidad funciona muy bien, el individuo que empieza a hacer algo que se sale de la norma, a veces no hace falta ni siquiera que venga a la organización a interferir, sino que muchas veces se autorregula. Y eso también es que algo que intentamos, porque al final son personas entre 18 y 25 años, y si llega el momento que también tenemos que intervenir, obviamente se interviene, y bueno, también se ha llegado al caso de alguna persona que ha tenido que dejar la expedición de manera muy puntual. Se ten en cuenta que hemos tenido más de 1.100 participantes de todo el mundo y que haya habido un caso o dos, pues habla también de cómo es el espíritu de la gente que viene. No, yo no digo que sea malo, digo, pero que puede pasar. Sí. Estáis formando, como digo yo, un pueblo, un mes, estáis formando un pueblo de un mes, y porque ya salís de las bases que hay, como digo yo, hay un alcalde, alguien y hay gente que está tomando el mando, ¿no? Que dice lo que hay que hacer. Entonces es tipo como, no es como Walking Dead, que se juntan todos y este es el Rick, es este, no. Más o menos saben la base. De todos los años, vamos a hablar así, alguna anécdota que puedas contar, algo surrealista, lo que más te haya llamado la atención de estos últimos, estamos hablando 9 años, ¿no? 2016 empezaste, no, 2019, Sí, bueno, yo empecé en con la, Inti. en la Quetzal, luego rumbo al sur y luego la Inti. Al final, pues no sé, ya son 8 o 9 expediciones. Un momento el que más Eh, hayas contado a la gente, a tus amigos, cuando vienes.
A ver, déjame Es pensar. que vamos a decir uno surrealista, alguno que hayáis pasado miedo. Eh, Como me preguntas una anécdota, me estoy acordando en el 2018 que fuimos a la selva, como te decía también a Perú, al Amazonas. Se repartió un machete a cada persona. ¿Por qué? Porque en la selva el machete es Fundamental. algo fundamental para todo, pero desde lo más poco romántico, que es hacer un agujero para poder ir al baño y taparlo, como es defenderte en el caso de que fuera necesario, que no lo es, en el caso de cortar alguna, ¿no? en árbol, pasar por un camino, cualquier necesidad. Entonces, ese año éramos 125 personas aproximadamente. Hubo uno o dos problemas con el machete, minimísimos, alguien que se rozó un poco, nada, una tirita y ya está. Cero. Pero estuvimos navegando durante 10 días en el Marañón, que luego desemboca en el Amazonas y ya llegamos a Iquitos. En esos días, ya te comento, con el machete no hubo prácticamente ningún problema, pero de repente un chico, Pablo, que además era de mi grupo, llevaba una navaja suiza y se cortó. Se cortó porque estaba pelando una naranja, algo pues súper poco romántico a nivel de aventura, y de repente se cortó y la verdad que le llegó al tendón, tuvo problemas, entonces tuvimos que atracar, se cambió de barco, lo tuvieron que llevar al hospital y le cosieron, ¿no? Pero siempre me hace mucha gracia como contarlo por lo que es la vida, que te da el aprendizaje y la aventura en lugares en los que no pensabas que estaba. O sea, resulta que el riesgo no estaba en llevar 125 machetes y el riesgo estaba en llevar una navaja suiza. Que también yo siempre digo, y desde entonces lo pongo en el listado de material, navajas siempre con seguro. ¿Sabes? Me falta poner, y si son de Albacete, mejor. Es una bajete. Pero bueno, es algo como chulo, ¿no? Darse cuenta y decir, wow, que en cualquier momento puede surgir. Hablando de surgir, surge mucho romance allí también, de los chavales y las chavalas. Eh, Se generan vínculos muy fuertes, pero entre participantes, entre equipo, pero a nivel humano. O sea, obviamente, pues hay historias que terminan más a nivel romántico, otras menos. Pero, pero claro, cuando uno está de manera tan vulnerable, como te comentaba, aprendiendo tanto y con esos compañeros, más que a nivel romántico, que por supuesto que también surgen, yo siempre resalto como los vínculos para toda la vida, porque de repente ves a una persona, te miras y sabes lo que has pasado juntos, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, María, la coordinadora de salud actual, una conversación, una reunión, conversación de amistad, trabajo, al final se junta todo en la ruta, que tuvimos en el campamento antes de atacar la cima del Tubcal, que es el punto más alto de Marruecos. Fue una conversación de media hora y la recuerdo como maravillosa, un entorno precioso a 3.200 metros, con la gente ya organizándose en las jaimas para poder dormir. Y eso te lo pongo como ejemplo porque muchas veces las cosas más rutinarias, que es charlar de cómo va a ser la caminata al día siguiente, muchas veces tenemos que hablar como coordinadora de salud y como jefe de expedición, también es para hablar un poco de cómo estamos nosotros. Pero ¿qué pasa? Que te miras a los ojos y sabes que la aventura va por dentro y que nos unimos desde ahí. Entonces cualquier amistad es algo que te llevas para toda la vida. O sea, los participantes, de hecho aquí en la Feria de Albacete hacemos un encuentro porque el Ayuntamiento de Albacete, que es uno de los colaboradores de becas, también nos deja un pabellón. Y el año pasado vinieron entre 80 y 90 personas a dormir aquí a Albacete, Que ya habían que estado, habían ¿verdad? participado en la Ese ruta año. en años anteriores. Porque, ¿qué te iba a preguntar? ¿Los participantes pueden repetir? Se puede repetir hasta 2 veces, es decir, puedes participar 3 veces en Ruta Inti, pues un poco lo que llegue antes, o participar 3 veces o cumplir 25 años, por lo cual ya en ese momento ya no puedes ser expedicionario y ya solo puedes venir como equipo. Es muy bonito cuando alguien ha venido como participante, lo ha vivido de amarillo, porque los participantes van de amarillo, y de repente cumplen la edad o directamente quieren pasar a la organización y muchas veces nos dicen, es que la ruta me ha aportado tanto que ahora quiero ser yo el que trate un poco de aportar la experiencia de los amarillos. Y muchas veces es cocinando o como monitor o como... Y el hecho de que alguien, porque no lo hemos hablado, pero para participar en Ruta Inti hay que pagar una cuota. Esto es algo que nos gusta. Bueno, luchamos contra ello, pero el mundo está como está y nos cuesta mucho encontrar patrocinador. Estamos abiertos a cualquier Que lleguen para los dos, apoyo el porque... mismo, hacemos precio. Y,
Pero claro, la gente que viene de equipo paga la cuota, la misma cuota que los participantes y viene a trabajar. Y claro, cuando alguien que ha venido de amarillo, que ha vivido la experiencia, dice, no, es que yo quiero ir el año que viene, quiero ir como equipo, que saben que tienen que pagar la misma cuota y saben que van a estar trabajando. Y es que en ese momento yo digo, es que ¿cómo no vamos a organizar Ruta Inti? Es que cuando le sale eso a las personas, o sea, yo digo, no sabría no hacer Ruta Inti. O sea, me sentiría casi en deuda con el mundo por no seguir haciendo este tipo de espacios que nos enseñó Miguel de la Cuadra, maravillosos de aprendizaje y de desarrollo humano, de multiculturalidad, de respeto, de tolerancia, de empatía, algo con lo que cuando conectas, creo que ya no te puedes desconectar. Y eso es lo que hacemos en Ruta. Cuando alguien, quitándole todas las necesidades del teléfono móvil, de, bueno, entender que cada cosa rutinaria es un proceso, conecta con una parte tan esencial de la vida que a veces, ojo, a veces para llegar ahí hace falta pasar un poquito de hambre, un poquito de sufrimiento, bastante esfuerzo físico, dormir poco, pero es que eso te acerca bastante a ese estado en el que puedes conocer o entender lo que es la libertad, pienso, del ser humano. Entonces, conseguir eso y que la gente te lo transmita de esa manera, queriendo volver, pagando y trabajando para los demás, dices, es que es mi obligación hacer Ruta Inti. Igual que el equipo de dirección, si no, no estaríamos aquí. Por dinero ya te digo yo que no Que estamos. no es. Claro, o sea, tienes un desgaste físico que al final lo que o sea, esa droga es el descanso, la paz mental, lo que hemos dicho al principio. Yo voy para otra vez vaciarme la cabeza. Porque yo cuando me voy a hacer, yo he hecho ya 2 rutas, 2 caminos a Santiago, yo me voy, es cosas diferentes, más descanso, pero yo me voy solo. Y digo, la gente que dice que va a viajar, que tiene 2 o 3 problemas para solucionar problemas, yo digo que eso es mentira. Digo, tú te vas y te olvidas de los problemas. Lo que pasa es que cuando vienes lo vas a ver de una manera diferente. Eso es más o menos la droga que tiene, lo que te segrega para seguir yendo de viaje, yéndote a esas rutas. Entonces yo creo que es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que ya cuando sales de 2, 3 años hasta los 25, imagínate que al siguiente año es una que ha sido. Ya, imagínate que un chaval de ahora que luego se pone de voluntario para trabajar, dice, Odo, si es en Perú, que fui hace 4 años, voy. Ver a esos mismos chavales, darles consejos, yo hice esto, yo lo hice otro, ¿no? Porque vosotros dais consejos, ¿no? Vais dando los consejos a los chicos. Ujú. Damos consejos, pero desde una mirada de como mentores. No se lo No, queréis poner fácil. no porque precisamente en esas pequeñas dificultades está el aprendizaje, en la ruta y en la vida en general. Entonces siempre nosotros creemos mucho en ser referencia. Eh, cuando los participantes de amarillo, los inteños e inteñas, se dan cuenta que toda organización tenemos el mismo tiempo para organizarnos, que comemos en menos tiempo que ellos porque vamos el último en la cola y ven que nos da tiempo a comer, que nos lavamos nuestra ropa, que dormimos menos todavía porque por la noche tenemos reunión de equipos y no, yo en este caso me levanto el primero para levantar a la persona que despierta con música. Cuando ven eso, de repente entienden muchas cosas y dicen, vale, si esta persona puede, yo también, pero no como, o sea, como una superación personal, como una referencia. Nosotros no es que hagamos las cosas de manera consciente para ser referencia, sino porque creemos que eso es el modelo que, o sea, que es la dinámica que tenemos que seguir en Ruta Inti. Y entonces no va tanto de consejo, sino de ser referencia. Sí. Y una cosa que comentaba, si me permites, que cuando estábamos hablando de lo del Camino de Santiago, creo que algo muy bonito que hay en la aventura, y claro, en la aventura se engloba el Camino de Santiago, se engloban todas las rutas, estas expediciones, todo lo que hemos aprendido. eh, y es que la típica frase de hay que vivir la vida como si todos los días fuera el último, pues yo últimamente pienso mucho y digo, pues es que no creo que deba ser así, porque si fuera el último, Buah. todos haríamos otro tipo de cosas. Pero hay que vivir la vida valorando en cada momento, cada segundo que estemos aquí y que estemos viviendo y que podamos estar aprendiendo y disfrutando de la vida. Entonces, no hay que vivir todos los días como si fuera el último, hay que ver todos los días valorando que estemos aquí. Entonces, eso es algo que te da la aventura. Cuando aprendes a vivir en esa magia, en esa conversación, pero es que la aventura puede ser estar en la parada del autobús y hablar con la persona al lado. Eso es una aventuraca. Porque hoy en día la gente no está acostumbrada a eso. Y muchas veces es lo que te decía del metro. No, es que todo el mundo va muy serio en el metro. Bueno, pues de repente haz
una mini acción que rompa un poco con eso, tener una sonrisa con la persona que está al lado, algún comentario, alguna cosa, no sé. No todo tiene que ser una conversación incómoda hacia alguien. De repente también se puede dar pequeños pasos que cambian el mundo. Entonces, creo que la aventura te da eso, te da un golpe de realidad tan fuerte que dices, wow, es que la vida era esto. No era otra cosa, es que era esto. Tenemos un vídeo muy bonito en el 2018 en el Amazonas, y es que en la comunidad en la que estuvimos, que es una comunidad Cucama en Puerto Prado, en la Amazonía peruana, y tienen una fiesta que prácticamente en esencia es arrojarse agua unos a otros. Entonces, le llaman el carnaval también. Participamos como expedición y cuando terminamos, tengo un vídeo que se grabó en selfie, una rutera, prácticamente llorando emocionada, llena de agua y tal, y decía, es que estoy flipando en plan, es que la vida era esto, la felicidad era esto. Y de fondo se ve a la gente echándose agua, riéndose, bailando y tocando música. Entonces, claro, es volver a las raíces. Y es que la vida te da mucho más cuando es más sencilla. Y nada más. Y también el 80%, y nosotros porque tenemos la suerte, pero cuando hay algún obstáculo o alguna cosa difícil, hay que decir, si nosotros somos privilegiados, el 80% del mundo tiene menos que con nosotros. Como tú has dicho del metro, y hay gente que no tiene metro y que no tiene ni bicicleta. Y se va a estudiar y se va corriendo. Pero bueno, tipo más aventurero. ¿Qué actividades hacéis? Bueno, pues a ver, ¿cómo estructuro esto? Así, por ejemplo, cuando vais de lado a lado, Ujú. lleváis el móvil, os sabéis la ruta, o usáis, enseñáis a usar brújulas, no usáis os construís, os preparáis, os fabricáis, mejor dicho, algo para ir de lado a lado. Como digo yo, también yo en el camino los bastones, que si enseñáis a hacerlos, con ramas, con troncos, Ujú. más o menos, a la hora de la aventura, ¿qué practicáis? ¿Qué hacéis? Actividad de aventura principalmente nos referimos como actividad deportiva a las caminatas. Em, Porque aprender a gestionarse a nivel físico, las energías, aprender a caminar con compañeros, con conversaciones, con enriquecerte en ese momento es una lección muy potente, ¿no? De la vida. Entonces, todo el equipo vamos comunicados con walkie-talkies en todo momento. Las rutas están previamente preparadas y prospectadas por varias personas del equipo, por mí también. Y eso nos permite tener una seguridad. Ya sabemos más o menos dónde podemos descansar, dónde puede descansar un grupo hasta que llegue el siguiente, porque nos dividimos en grupos, como te comentaba. ¿Por qué? Porque 200 personas obviamente pues no pueden ir todas juntas. Entonces siempre hay personas del equipo que conocen el lugar, que lideran y hay unos briefing, unas reuniones de preparación en las que todas las personas que van a coordinar o que van a tener un papel importante en la caminata conocen lo que vamos a hacer. En Ruta Inti intentamos que no lo sepa, o sea, que no trascienda esa información a los ruteros y a veces aparte del equipo, porque creemos mucho en aprender a gestionar la incertidumbre. Es otro aprendizaje de la ruta. El, es algo muy bonito porque los primeros días siempre los ruteros nos están preguntando, ¿y ahora después qué vamos a hacer? ¿Y mañana qué vamos a hacer? ¿Y dentro de media hora? ¿Y la mochila? Y le decimos, o sea, cuesta trabajo, ¿eh? Como de repente parar toda esa inercia que llevamos de la inmediatez de toda la información de nuestra vida y decir, bueno, esto se va a gestionar poco a poco, ¿no? Es algo que, por ejemplo, que en Marruecos, en las comunidades, forma parte de la comunidad, en los tiempos, ¿no? En Latinoamérica, en las comunidades indígenas, van totalmente distintos. Y es un aprendizaje que aquí hemos perdido, que es el aprender un poco a tranquilizarnos y a vivir sin controlar todo. Entonces, cuando pasa el tercer día, el cuarto día, ya la gente entiende que la dinámica de la ruta es dejarse llevar. Y es entender que hay un equipo que ha preparado muchísimas cosas, que entiende la energía, que puede hacer modificaciones de lo previsto, pero siempre va a permitir que el expedicionario disfrute. Entonces creemos mucho en aprender a vivir con incertidumbre. ¿Cuál es el país? O sea, el país así por decir, ¿en cuáles habéis estado? El más loco que hayáis estado. ¿El más? El más así loco, el que más dificultad os haya llevado a hacer las cosas. ¿Cómo hay que decirte? El que más haya viajado, el que os haya sucedido más cosas, cosas inesperadas que no podéis controlar vosotros. Ujú.
O el que Pues, más te sorprendiese, que te lo esperase de una forma y era de otra. pues mira, contestándote un poco a las dos preguntas, el país casi que más nos ha costado organizar la ruta prácticamente ha sido España en el 2021. Cierto que estábamos saliendo de la pandemia, pero también uno se da cuenta la cantidad de procedimientos burocráticos que tenemos. Y eso también a veces hace que la gente se lance menos a vivir cosas. Entonces yo creo que eso también, bueno, pues es algo como que un aprendizaje muy importante que tuvimos. Fue un desgaste a nivel... Lo que nos gusta es preparar aventura, no preparar documentación. Entonces obviamente la documentación es parte de todo, pero nos desgastó bastante. Pero yo, por ejemplo, el país que creo que fue una vivencia increíble y también lo que nos aportó fue Panamá. Porque Panamá, mira, sucedió una cosa maravillosa, que es lo que te digo, aprender a vivir con la incertidumbre y con esa capacidad de poder modificar cosas cuando la vida te va llevando por otro sitio. 2 semanas antes de la expedición estábamos allí Fernando, que es el director de Ruta Inti y yo, pues terminando de ver un poco que todo estaba ok, ¿no? Siempre hacemos muchos viajes de preparación, pero uno las semanas de antes para asegurarnos. Cuando estábamos a mitad del país, Panamá es un istmo, digamos, que emergió del mar como muy estrechito. Cuando estábamos a mitad de país, empezó a haber como unos problemas sociales que acabaron, digamos, en revueltas, en reivindicaciones indígenas, que empezaron por, bueno, pues productos básicos como el arroz, un poco por el precio. No empezó con el tema indígena, pero los indígenas se sumaron y al final todas las comunidades se hicieron muy fuertes y bloquearon todo el país. Em, Más allá de lo que supuso esto a nivel de identidad cultural, identidad también indígena, que creo que fue algo como, obviamente, que tiene su parte muy positiva, bloqueó el país absolutamente. ¿Qué pasó? Que Nano y yo estuvimos en un lugar en plena Panamericana, que es la autovía que atraviesa toda América, la cortaron y no había tráfico. Entonces estuvimos en un hostel a pie de carretera que siempre van camiones sin parar, es imposible cruzar, pues estaba absolutamente vacía porque estaba cortada en varios tramos del país. Entonces, cuando empezamos la ruta, 2 semanas después, había una parte del país que se había quedado desabastecida. Bocas del Toro, sobre todo, que está ya en la parte o sea, digamos, como más lejana de la capital, de Ciudad de Panamá. Y entonces tuvimos que reestructurar prácticamente el 60-70% de la expedición, pasar tiempo en otras comunidades, hacer otro itinerario y sacrificar algunas zonas que no podíamos visitar porque no era coherente ni respetuoso hacerlo con ciento y pico personas en ese momento que estaban viviendo. Y esto nos propició unas vivencias increíbles. Entonces, el aprender a vivir así, también a la propia organización nos da esa vidilla de, bueno, pues es que la vida nos sigue enseñando cosas y nos sigue poniendo en lugares en los que tenemos que aprender y dar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, para mí Panamá fue como un antes y un después en la maravilla que es la vida y la magia. ¿Os costó mucho o cuántos tiempos llevó solucionar eso? Bueno, como Bueno, te... rearmar, ¿no? O reconducir. Sí. Ruta Inti siempre se apoya en también empiezo. Ruta Inti siempre se apoya también en instituciones públicas, en apoyo local, digamos. Entonces en ese momento teníamos el apoyo también del Ministerio de Turismo panameño. Por lo tanto, en el momento ese que tuvimos esos problemas, o el país estaba con esos movimientos sociales, nos ayudó a reconducir. Entonces, el hecho de haber estado, por ejemplo, yo ese año o los 2 años anteriores me parece que fui como 4 veces a Panamá, periodos de 3, 4 semanas. Entonces conocías Panamá ya prácticamente como tu casa. Eso te hace tener un tejido social de amistades y de vínculos que en el momento que tal en tu cabeza ya estás pensando, vale, pues entonces voy a decir a tal persona que vamos a esta zona, que esta persona que es especialista, Rick, por ejemplo, que era especialista en caminatas en una zona y uno de los mayores aventureros de Panamá, pues nos va a guiar por esta otra, nos podemos meter aquí a la selva, sustituir este camino real por este otro y bueno, entonces no llevo tanto, prácticamente llevo 3, 4 días, obviamente con un desgaste brutal de dirección, principalmente de Fernando, nuestro director, que es el que normalmente se pelea con las instituciones locales a nivel de modificaciones durante la ruta. Él es la persona, y aprovecho siempre para agradecerle su labor, porque es la persona que se tiene que salir normalmente de la expedición para tener otro tipo de reuniones fuera de la expedición, ¿no? En el resto
En nuestro caso siempre estamos con los participantes y ellos tienen que salir y entrar y esas labores son los que hacen pues que luego se pueda reestructurar todo de manera rápida. ¿Alguna vez os habéis sentido amenazados o con miedo de algún ayuntamiento o pueblo que os hayan puesto muchas puertas? ¿Que os hayan cerrado puertas? ¿O no ha sucedido? ¿O siempre os han abierto las puertas, os han dejado hacer las cosillas, os lo habéis explicado bien? A lo mejor amenazados es la palabra fuerte, pero rechazado. Ujú. Pues te puedo contar a raíz de esto, de cómo nos hemos sentido con los ayuntamientos. Normalmente hay un recibimiento bastante importante y muy positivo siempre, ¿eh? Como entienden Ruta Inti y el impacto que tiene en la juventud. Y es verdad que yo he aprendido mucho del trabajo político desde que estoy en Ruta Inti porque detrás de cada logo y detrás de cada ayuntamiento hay personas. Y esas personas entienden lo que es el valor de los valores, vaya la redundancia, entienden lo que es el aprendizaje de la experiencia y son personas en las que cuando, es lo mismo que te digo, cuando hablamos de tú a tú, nos entendemos muy bien normalmente. Pero te voy a poner un ejemplo en un pueblo, por no, o sea, no voy a concretar cuál es. Sí que es cierto que había como bastante diferencias entre algunas de las asociaciones culturales del pueblo y el propio pueblo. Entonces, esto nos llevó a estar muchos meses en vilo porque no sabíamos cómo iba a terminar de casar eso. Había como no sé si la palabra es enemistad, pero al menos no había como ese afán de compartir proyecto. Entonces, podíamos haber tomado la decisión de, bueno, pues trabajamos con una parte, trabajamos con la otra y ya está, ¿no? Pero realmente, Ruta Inti también tenemos un deber que es dejar algo positivo allá donde vamos. Y, y entonces, tras muchas negociaciones y tras meses de desgaste también emocional, personal y físico, conseguimos que estuviéramos en el mismo proyecto, Ruta Inti, las asociaciones culturales y el pueblo. Y creo que ha sido una de las cosas más bonitas que hemos hecho en la expedición. El conseguir que después de varias décadas de enemistad, por llamarlo de alguna manera así, un plan rápido, esas comunidades humanas vuelvan a entenderse. Hicisteis como la pipa de la paz. Sí, pero sin Después, pipa. Sin pipa que no sin se pipa. permite la ruta. ¿Y sabes si ese pueblo después siguió haciendo cosas juntos o volvió? ¿O solo se unió por vosotros? No te sé decir ahí el seguimiento. No te lo sé decir. Esperemos que sigan, ¿no? Juntos en Esperemos. vez de que vayan otra vez. Dice, bueno, por ellos hemos cosido y Y si ya no, no. volvemos. Unos años después volvemos a hacer otra vez la tarea. Bueno, Manu, pues yo creo que a mí y a la gente le ha quedado claro lo que es Ruta Inti. Más allá de ruta y de aventura, son valores, ¿no? De la gente que lo sencillo, como tú dices, en lo sencillo está la felicidad, ¿no? Mm. Como dices, que si echándose agua, que si las ganas de hacer cosas, conocer a la gente, no saber lo que hacer al momento, no planear de mañana salimos a las 9 me levanto 5 minutos antes. ¿Alguna cosa que decir? ¿Algún joven que quiera apuntarse o algún consejo para gente? Porque aquí en España es muy difícil hacer lo que hacéis. Ujú. Eso está claro, porque también me escuché hace poco un podcast de Jordi Wild. A mí siempre me ha gustado acampar, claro. Si no te pilla, no pasa nada. Si te pillan durmiendo en una esterilla en verano y poca cosa más, tampoco, porque dices que te ha pillado la oscuridad. Pero como te pillan con una tienda de campaña, tienes la multa. Y no es pequeña, ¿no? Sí, o sea, nosotros incluso, obviamente, el año que le hicimos aquí en la península, todo era con permisos, ¿eh? O sea, todo el trabajo previo de prácticamente un año y pico fue entendiendo en qué lugares podíamos estar, dónde nos podíamos poner al servicio de la comunidad para tareas también de voluntariado y todo fue con permiso. Obviamente, a veces es más fácil, como te decía, hacer cosas, por ejemplo, en Latinoamérica, porque es otro tipo también de relación, ¿no? Con los grupos grandes. Pero sí me gustaría también terminar, o añadir, vaya, no digo que terminar, con la importancia que tiene Albacete en este proyecto. Y es que Ruta Inti no tenemos patrocinador, pero desde hace unos años tenemos instituciones públicas que apoyan con becas de participación para jóvenes de su territorio. El Ayuntamiento de Albacete hace aproximadamente 4 o 5 años, si no me equivoco, fue la primera institución que decidió apostar por Ruta Inti con dos becas. Luego se sumó la Diputación también, que nos ha apoyado muchísimo, la Junta,
Y luego hemos ido, digamos, exportando un poco ese formato de colaboración, pues a Aragón, al País Vasco, a Asturias, a otras comunidades, a Murcia, pero yo siempre pongo en valor que Albacete fue el inicio de ese apoyo. Yo me acuerdo el día, para que te hagas una idea también de cómo Ruta Inti tiene una importancia en nuestra vida y cómo afecta. El día que yo le comuniqué a Fernando, a Nano, al director de Ruta Inti, que habíamos conseguido becas, me dijo que era prácticamente, o sea, de las dos cosas que más le habían emocionado en el proyecto, en el crecimiento del proyecto, en toda la historia. Él lleva, obviamente, desde el principio y que le emocionaba. ¿Por qué? Porque es pensar en que la gente va a poder tener la posibilidad de venir independientemente de su capacidad económica. Entonces, eso es lo que buscamos. O sea, esto no es por dinero, no por otra cosa, esto es por el sueño que Miguel de la Cuadra y que la Ruta Quetzal supuso en nosotros, nos hizo entender una manera de vivir que nos conectamos en ese momento y que no nos queremos desconectar y pues que decidimos un poco aportar desde el lugar que podemos como Ruta Inti. Entonces, claro, cada vez que se suma una institución, para nosotros es una maravillosa noticia, con lo cual si alguien nos escucha, le apetece como sumarse, conoce empresas, conoce iniciativas que se pueden sumar, porque no tenemos patrocinadores, somos digamos una asociación sin ánimo de lucro, súper independiente. Y bueno, entonces poner en valor lo que es Albacete. Cuando la gente viene en Albacete a la feria, que hacemos el encuentro que te comentaba, 80, 90 personas, es que todo el mundo está como orgulloso de Albacete. Los propios albaceteños por acoger a toda esa gente y la gente por venir y por entender lo que es Albacete y por entender que los políticos son accesibles, que las instituciones apoyan. Entonces, bueno, pues terminar un poco poniendo el valor, ya que este lugar se llama Made in Albacete, pues lo que somos y lo orgullosos que tenemos que estar como punta de lanza en un proyecto que cambia miles de vidas en todo el mundo. O pedir a cada ayuntamiento, ya los que ha dicho, que ponga 3 becas cada ayuntamiento y cada diputación, y al final, oye, que en vez de que sea entera, que con costear el 50%, ¿no? También, o sea, También se con puede. darle facilidades a los jóvenes. Eso es. Pues oye, pues Manu, muchas gracias por venir, muchas gracias por explicarlo. Es Muchas una cosa gracias que a si lo ti. llevas a ver antes me había apuntado de joven. Puedes venir como equipo, recuerda que para Vale, yo me equipo no hay voy, yo soy un límite. cocinicas. Muchas gracias, está súper a gusto y Yo agradecerte mucho también. este espacio, visibilizar todo lo que se hace en Albacete. Me parece que es muy importante para la cultura y para la sociedad albaceteña. Bueno, mancheguicos, mancheguicas, espero que os haya gustado, espero que os haya sido entretenido, hayáis salido de dudas y si conocéis a alguien o queréis apoyar, aquí está, Ruta Inti. Hasta luego. Chao.